Digo, ¿qué pasa ahora? Ya ¿Qué va está. a hacer? Bueno, listo, a ver. Venga. Le doy a esto. Muy buenas, Nico. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, muy bien. Parece que acabamos de empezar la conversación, pero llevamos ya un rato, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Hablando. Bueno, hoy te tenemos a ti como invitado. ¿Te puedes presentar un poquito, Nico? Por supuesto. Bueno, me llamo Nico, Nicolás oficialmente. Soy italiano, de un pueblo cerca de Venecia, más o menos, y trabajo de profesor de italiano online y estoy viviendo en España. Llevo ya unos añitos por aquí. Unos añitos, ¿cuántos años más o menos llevas? Pues desde septiembre de 2016, es decir, 5 años ya que estoy por aquí. He estado entre Andalucía y Madrid, Granada y Madrid concretamente. Ok, ok. Bueno, Nico y yo nos conocimos en el máster. Ambos hicimos el mismo máster en Madrid. Y esto ya es indicativo de el nivel que tiene Nico de español, como ya podéis ver ahora, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de hacer un máster en español? Pues fue un poco, fue un desafío, la verdad, porque no me di cuenta hasta el momento de empezar las clases lo que suponía. No me había planteado nunca estudiar traducción y realmente solo vi que podía hacerlo relacionando español a italiano y francés y por lo tanto dije, pues voy a hacer este máster. Y cuando me di cuenta que las traducciones eran traducciones de italiano a castellano, ya ahí dije, ups. Porque el máster era de traducción literaria, para que se sepa, ¿no? Exactamente, entonces fue un poco, en principio fue un poco complicado, pero la verdad que me ayudó mucho porque me permitió profundizar todas las competencias lingüísticas que necesitaba del español, empezar a ver matices de expresiones y tal, y la verdad que muy bien, que no me arrepiento de haberlo hecho. Donde además te ha ayudado a alcanzar el nivel que has tenido, ¿no? Bueno, que tienes ahora mismo en español, que es precisamente por lo que te he pedido que aceptaras esta invitación, porque yo siempre lo digo, Nico es una de las personas que mejor habla español de las que yo conozco, de extranjeros. Bueno, Nico tiene un nivelazo y por eso quería que vierais un poco su perspectiva de cómo él ha aprendido el español, cómo lo mantiene. Evidentemente vive en España, así que nos va a contar un poquito de toda su experiencia. A ver, Nico, cuéntanos cómo comenzaste a aprender español. Pues fue todo por casualidad. Yo estudié una carrera en Italia de lenguas y literaturas, y estudié francés e inglés. Y el español nunca me lo había planteado. Y hasta que en Italia conocí a un chico que era español y tal, y que planteaba volverse a España. Y yo de ahí empecé, dije, bueno, a lo mejor puedo ir yo también una temporada. Y necesitaba obviamente estudiar el idioma, porque nunca pensé de ir a otro país sin saber el idioma, al menos chapurrearlo, al menos hablar algo. Y empecé con un libro, pero ese tipo de enfoque de libros de gramática era algo que me costaba mucho. Entonces, realmente cuando yo llegué a España, sabía decir 4 palabras. Y una era hola, mascota, Mascota. mascota, recuerdo mascota. Precisamente. Sí, sí, porque fue una palabra que me impactó el sentido que tenía. Y abocado. Y luego llegué a España y descubrí que se dice aguacate. Así que esa palabra no la podía tampoco No utilizar. contaba, ¿no? Claro, exacto. Y ahí, básicamente, una vez que llegué, empecé a hablar. No tenía alternativa porque estaba con compañeros de piso que eran todos españoles. Ninguno de ellos hablaba inglés o lo hablaba muy poco y entonces italiano ni siquiera. Entonces, claro, ahí dije, la única posibilidad que tengo es empezar a hablar y soltarme. Y así fue que realmente que empecé a hablar, haciendo muchísimos fallos en principio, descubriendo palabras, porque, claro, yo llegué a Granada y estaba compartiendo piso en aquel entonces con una chica de Cádiz, un chico de Badajoz, una chica de Canarias. Wow, qué Entonces, guay, ¿no? Qué mezcla más había una chula. mezcla. Claro, yo no me enteraba, yo no me daba cuenta de las diferencias de acento, de pronunciación, de palabras, no sabía nada.
Y de hecho recuerdo un día haber buscado en el traductor la palabra pesado, porque yo escuchaba a toda la gente diciendo que pesado, que pesado, que pesado, y digo, pero ¿qué significará pesado? Y no la encontraba, obviamente, porque era pesado. Claro. Entonces fue curioso, Ujú, porque empecé realmente a hablar el idioma entre comillas de la calle, lo que se hablaba más que de lo que se escribía. ujú. Y, y poco a poco fui aprendiendo también cuál era la forma estándar de hablar, cuál era la forma de escribir y tal. Así que fue un poco eso el comienzo de todo. ¿Fue la primera vez que empezabas a aprender un idioma así desde cero? Y además sumergiéndote en la cultura, ¿no? Sí, fue la primera vez, porque los otros idiomas que hablaba lo había estudiado antes, antes de empezar realmente a practicarlo. O sea, sabía antes cómo se escribían las palabras, las reglas gramaticales, que cómo hablar realmente. Con el español fue al revés. Entonces fue completamente entrar en el idioma, entrar en el país y empezar a hablar así. Ya luego recibí también clases de español porque me quería sacar un nivel y también quería perfeccionar ciertos aspectos que notaba que a pesar de utilizar las palabras, por ejemplo, a pesar de saber utilizar el subjuntivo, realmente no sabía cuándo tenía que utilizarlo y Claro. por lo tanto dije, creo que es más apropiado estudiarlo de forma un poco más sistemática y entonces empecé a recibir clase con una profesora de español y ahí fui puliendo, digamos, mi, sí, mi competencia lingüística, porque también había aprendido muchas cosas que recuerdo que ella me decía, no se dice, lo dices mal, Mm, porque en Andalucía se dice de una forma, pero el español estándar es de otra, y que claro, yo no tenía idea porque no había estudiado nunca nada de español a nivel teórico y gramatical. Claro, porque aquí donde lo veis, que Nico está hablando un español más estándar, cuando hablamos ya un ratito, Nico y yo, realmente a él se le va el andaluz. Y de hecho a mí fue lo que más me sorprendió cuando te conocí, que tenías un acento andaluz. Y no es lo normal, ¿no? Lo normal es, bueno, no lo normal, lo más frecuente, que quizás los estudiantes adopten un español un poco más estándar, pero en tu caso, claro, tú empezaste en Granada, en Granada. Así que, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque ahora estás en Madrid, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos conocimos en Madrid. Eh, ¿Cómo ha sido ese cambio? En cuanto al español, ¿crees que te ha influenciado? Sí, desde luego. Me considero un poco una esponja, porque absorbo mucho acentos, palabras, expresiones del lugar donde estoy. Entonces, es verdad que cuando yo llegué a Madrid, me rayé un poco al principio porque tenía la idea de que en Madrid me habrían como un poco vacilado porque no pronunciaba muchas S o cortaba palabras. Y entonces recuerdo el primer mes fue como, tengo que controlar todo lo que digo, tengo que hablar perfecto, mm, pronunciar todas las S, porque si no se van a enterar y pensaba, voy a quedar como ridículo porque un italiano que vive en España y que además vive en Madrid y habla con un acento andaluz va a ser un circo, va a ser vamos para allá. Y cuando llegué, sin embargo, después de una temporada en Madrid, fue como, mira, que a mí me da igual, que yo hablo como me sale. Y empecé un poco así. Y ya desde allí llegué a pillar también expresiones de Madrid, por ejemplo, la Z en lugar de la D al final de palabra, Madrid, Madrid en lugar de ¿no? Madrid, correcto, Ujú. expresiones de este tipo. Y ya ahora hago una mezcla. Según las personas con las que esté, el contexto, si es más relajado o menos, depende de muchos factores, pero es verdad que se me nota, porque muchas veces cuando hablo relajado, muchas veces no la pronuncio, por ejemplo. Y es una cosa que yo considero entre comillas, parte de mi identidad española, porque en Granada he aprendido el idioma y para mí eso ha representado un poco el comienzo, digamos, y Mm, el claro. eje de mi aprendizaje del español. Claro, claro, claro. Bueno, estáis viendo que Nico utiliza palabras muy avanzadas también. ¿Cuándo llegaste a tú sentirte cómodo
con el idioma? Porque claro, imagino que fue difícil y al principio no fue tan rápido, ¿no? Como puede parecer. A ver, recuerdo perfectamente que ya a los 2, 3 meses entendía perfectamente casi todo. Un 80% de lo que me decían, de lo que escuchaba, lo entendía. Mm, Y eso hablo de Granada. Llegar a sentirme cómodo, en todo contexto, yo creo que ya al año, año y medio, como claro. para poder enfrentarme a cualquier tipo de temática, a cualquier tipo de debate, poder también cambiar el registro, cambiar las formas, matizar, Mm, eh, formal, informal, pero de manera más, jugar también con la lengua, con el idioma, creo que así alrededor de año, año y medio. He de decir también que todo eso ha sido posible porque he estado todo el tiempo hablando con españoles. Yo mm, realmente en el tiempo en que estuve en Granada no hablaba casi nunca italiano u otro idioma que no fuera el español. Y todas las personas con las que estaba eran españolas, entonces solo hablaba español. Por lo tanto, es verdad que eso estoy convencido que ha hecho muchísimo para que pudiera mejorar mi nivel de manera claro, exponencial y muy rápido. claro. ¿Crees que también el hecho de que tu lengua materna sea el italiano te ha ayudado un poquito? Desde luego que sí. Desde luego porque italiano y español se parecen muchísimo. Las estructuras de las frases son muy parecidas. Y también en cierta medida considero que el español sea un poco más fácil que el italiano. Entonces, hay cosas que para un italiano es más fácil aprender el español, por ejemplo, con los plurales, con añadir unas Mm, S ya lo tenemos solucionado. Entonces, sí, me ha ayudado muchísimo. Y luego, claro, vocabulario. Vocabulario es muy parecido. Entonces, hay muchísimas palabras que se parecen, que son iguales, eh, y muchos falsos amigos también. ujú. Entonces, pero claro, sí, a nivel general. De hecho, recuerdo una de las compañeras que tuve, compañeras de piso, muchas veces ya desde los primeros meses me decía, Nico, pero ¿cómo sabes esta palabra tan específica en español si llevas aquí 2 meses? Y yo la miraba y le decía, porque en italiano se dice exactamente lo mismo, es la misma Claro, palabra. Entonces, sí, eso me ha ayudado muchísimo. Eso te habrá ayudado y también te habrá hecho entrar en algunas circunstancias un poco graciosas, ¿no? Desde luego mínimamente que sí, gracioso, ¿no? Con los desde falsos luego que amigos. sí. Muchísimas situaciones de este tipo. La verdad que sí, son recuerdos bonitos, pero vamos, si quieres te cuento uno Dime, bastante claro, gracioso. cuéntanos. Pues recuerdo con esta compañera de piso, la de la que te contaba, un día, no sé por qué, estábamos jugando y tal, y le cojo la mano y le digo, ay, qué mano mórbida tienes. Y claro, ella me mira, empieza a reír. Y me digo, bueno, ¿qué le pasa? Claro, en italiano mórbido significa suave. Y la palabra me sonaba parecida. Digo, bueno, será una palabra latina, por lo tanto el sentido será el mismo. Y no. Luego otro día volvió a pasar, le dije algo sobre unos cojines, le dije, es que el no sé qué, los cojines mórbidos. Y me dice, ¿pero qué dices? Es que los cojines no son mórbidos. Y le digo, ¿cómo que no? Mira que están todos. Y me dice, pero eso no es mórbido, mórbido es obesidad mórbida. Y yo me quedé alucinado porque digo, wow, mira, pues es que, claro, Claro, y claro. sin saberlo dices tonterías y no te das ni cuenta. Pero son cosas graciosas que además te ayudan a aprender, Claro, porque claro, claro. así, Y a día de hoy, Nico, después de ya todos estos años y tal, ¿cómo haces algo para mantener o aumentar tu nivel? Porque sé que hace un tiempo querías sacarte el C2, ¿no? De español, por ejemplo. sí, la verdad que ahora mismo estoy hasta aquí de trabajo y de cosas que hacer Mm, y de idiomas que aprender. Y el Claro, porque el español, Nico es políglota, no lo hemos dicho, pero Nico habla lo habido y por haber en unos lenguas. cuantos. ¿Qué lenguas Pues hablas, tampoco. Nico? Bueno, la típica, italiano, español, inglés, francés, bien, digamos. Y muy bien. luego, Doy fe de que muy bien. El italiano sobre todo, ¿verdad? sí, el italiano se me da muy bien. Tengo que decir que es verdad. A veces también con mis estudiantes le cuento cosas en italiano y les digo,
Mira, es que bien hablo italiano, es que mira que bien me lo sé. ¿Verdad que sí? Y luego portugués y ahora estoy con el turco y con el griego moderno. Así Casi que, nada, casi pero nada. bueno, Ujú. pero sí, lo que con el español es verdad que lo más que hago es hablar, leer, leer mucho, eso sí, eso leo muchísimo en español más que en otros idiomas y, y la verdad que poco más. Tomar parte de Mm, actividades, un curso de teatro, por ejemplo, ver películas, escuchar música, eso. Pero realmente, claro, no es un estudio activo porque es verdad que me gustaría, como decías tú, sacarme el C2, pero ahora mismo no tengo tiempo para ponerme a ya. estudiar de forma más sistemática, digamos. Y es verdad que requiere una preparación, aunque yo siempre te digo que estoy convencido de que lo sacarías, pero claro, necesitas ponerte a ello, ¿no? A prepararte el examen. Y tú como profe, Nico, que eres profe de italiano, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de español, precisamente italiano? Porque tengo muchos seguidores italianos eh, que seguro que quizás ven en ti ahora a un referente de lo que quieren llegar en español. Bueno, vaya referente, ¿no? Pero ¿qué consejo le daría para mejorar o empezar incluso con el español? Pues encontrar una motivación, en principio, eso es importante. Eh, Incluso una tontería. Yo ahora estoy estudiando griego porque en verano me quiero ir a Grecia y quiero hablar. Parece una tontería, pero ayuda, porque estás ahí en el momento en que dices, ay, qué pereza, que tengo que ponerme a estudiar y tal, y luego dices, bueno, pero en cuanto llegue el verano yo estoy por ahí yendo de chulo y hablando griego, pues, y lo mismo con el español. Lo primero es eso, encontrar una razón por la que estudiar el idioma. Y luego rodearse de personas que hablen español, con textos españoles, que sea música, que sean vídeos, que sean personas, hacer viajes también, viaje de fin de semana, te vas a... Hay muchísimos vuelos desde Italia para España y en fin de semana es súper fácil hacerlo, muy asequible, entonces eso ayuda también. Yo creo que, eso lo digo porque fue una lección que me dio un profe que tuve en la carrera, era un profe de Ujú. lingüística, que ya falleció, y el señor dijo una vez, una de las primeras clases, dijo, aprender un idioma no es nada excepcional, en el sentido de que es un proceso natural, porque todas las personas hablamos, todas las personas comunicamos. Entonces, no es nada imposible. Lo único es que, claro, tampoco es un paseo así súper simple. Hay que darle caña, hay que esforzarse y ser constante. Esa es la parte más, a lo mejor es la más complicada. Mm, Tener la constancia de revisar el vocabulario cada 2 días, de leer una página o dos de algo cada día, escuchar, esforzarse así para no perder lo que cada uno ha aprendido y para seguir mejorando. Bueno, yo creo que este es el cierre perfecto para el vídeo, porque no sé si te has dado cuenta, pero llevamos ya 20 minutitos Es que hablo prácticamente. mucho. habla, habla mucho y muy bien, además. No te Entonces, pirotes. sí, sí. Entonces nada, simplemente os quería traer aquí a Nico porque, bueno, creo que lo habéis visto. Habla súper fluidamente y, bueno, es un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir con, bueno, no sé si es esfuerzo, por supuesto, pero también con esa inmersión, ¿no? Sobre todo, como él dice, y constancia. Por una parte o por otra, al final puede llegar a conseguir este nivel. Entonces, bueno, Nico, también tienes que contar que tienes un perfil de Instagram, ¿no? Donde enseñas el italiano en las redes sociales. Cuéntanos un poquito de eso. Nada, se llama Italiano con Nico. Muy sencillo, muy básico. Y nada, sí, intento subir cositas de italiano para extranjeros y poco más. Bueno, realmente acabo de empezar, entonces soy un poco nuevo en este mundillo.
Pero es una forma también muy útil de aprender, porque mientras estás ahí en Instagram, estás mirando cositas, te ves algún post, alguna stories y tal, y se aprende. Yo Totalmente. lo utilizo con los idiomas que practico y que estudio, y la verdad que a veces dice, ay, mira, ay, qué curioso, que el otro día estaba pensando en esta palabra, no sabía cómo se decía, aquí la tengo. Guardas la publicación y ya lo tienes ahí. Entonces eso sí que es muy cómodo también. Qué bueno. Nico dice que eres nuevo en el mundillo de quizás de las redes sociales, pero Nico lleva muchos años ya dedicándose a ser profe y yo puedo garantizar que es un profe estupendo, así que debajo en la descripción del vídeo pues dejaré tanto la información del perfil de Instagram de Nico como si queréis reservar una clase con él, pues en fin, yo os puedo dar la recomendación porque ha sido mi profe de italiano, así que os lo dejaré todo por abajo. Y Nico, vamos a dejarlo ya porque si no se nos van a dormir. Muy bien. La verdad. Pero muchísimas gracias. Gracias, Muchas Miguel. gracias a ti. Gracias, por acertar y nada, por mostrar que se puede llegar a un nivel increíble, pues eso, con constancia y con ganas y con motivación, ¿no? Ya sea la que sea. Sobre todo con ganas y motivación, desde luego. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima, quién sabe. Hasta la próxima. Chao. Chao.